Pues bien, mis hermanos, como hemos estado escudriñando la palabra, los que leen, los que escudriñamos, nos damos cuenta de las cosas que están sucediendo. No es algo raro, es normal para cada uno de nosotros, los que entendemos, los entendidos. Dice la palabra del Señor que podemos saber lo que está sucediendo. Dios nos revela por la palabra las señales, nos revela por su bendita palabra las cosas que nosotros debemos saber, ¿verdad? Sabemos que el corre para allá, el corre para acá, el que los días se hacen cortos, es parte del mucho correr para allá y para acá. Y a medida que la ciencia sigue, es parte, hermanos, es parte, que no nos tome de sorpresa. Es triste que mucha gente no lee la palabra de Dios aún teniéndola. No digo yo de los que no tienen el entendimiento, los que no conocen a Dios, pero los que tenemos Biblia, los que tenemos la palabra, tenemos la responsabilidad de poder hacer de ella nuestro mapa. La Biblia es el manual, ¿verdad?, para poder nosotros estar trabajando, viviendo de acuerdo a la voluntad del Señor. Y por así voy a llevarlos a Daniel, donde ahí solamente una escritura donde habla de lo que yo les estoy diciendo en cuanto a lo que estamos viendo, ¿verdad? Es importante que nosotros que tenemos los libros que relatan sobre las cosas que han de suceder, las cosas del fin. ¿Cuántos saben que estamos a pasos agigantados viniendo al encuentro del Señor? Todo está llegando, hermanos, todo. No se asusten, no tenga miedo cuando usted pasando diversas situaciones, ¿verdad?, en unos lugares más difíciles, pero el que tiene al Señor nada de. Y yo lo quisiera leer en Daniel capítulo 12, así por leer una escritura, el capítulo 12, versículos 3 y 4, solamente para que podamos reflexionar, para que podamos meditar. Daniel 12, 3 y 4, ¿lo tiene? Y dice la palabra del Señor así: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán, oiga aquí, de aquí para allá, y la ciencia sobreabundará. Tiempos en los cuales Daniel hace muchos cientos, miles de años escribía esto, donde en aquel tiempo no había ni siquiera un rayito de lo que la ciencia ha avanzado. Pero dice aquí que algo iba a estar ocurriendo, que los que enseñan, dice que los entendidos iban a resplandecer como el resplandor del firmamento. ¿Cuántos entendidos hay? Amén. No dejemos, hermanos, de estar siendo conscientes de que Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. Dios nos llamó y nos dio entendimiento para que podamos nosotros ser esas personas, fíjense, que tenemos la dicha de estar viendo los tiempos finales, de no estar amedrentados y que lo que estamos viendo, de que va a haber muchos que van a andar corriendo de aquí para allá, de aquí para allá. ¿No se está viendo eso?
que la ciencia sobreaumentará. Si miramos, o si nosotros hiciéramos un análisis, ¿en qué posición estaríamos del 1 al 10? De lo que está sucediendo, de lo que dice la palabra y lo que está sucediendo, lo que estamos viendo. ¿En qué número del 1 al 10 iríamos? ¿Cuánta más ciencia vamos a estar viendo? ¿Cuántas cosas vamos a estar siendo testigos oculares, verdad? Y si usted se pasa al 8, Daniel 12:8, y dice así: y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Y emblanquecidos y purificados. Wow. Pero dice: los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Vea aquí, hermanos, vea aquí. Esto es muy importante, que usted esté muy consciente de lo que está sucediendo hoy día. Dice la palabra del Señor que estas cosas estaban dispuestas de parte de Dios para los tiempos del fin, y que habría muchos que serían limpios, que serían emblanquecidos, que serían santificados, pero que iba a haber un grupo también que se iba a oponer. Que a usted y yo no nos desanime y no nos desaliente de estar viendo todo esto, de que muchas veces nuestros familiares, amigos, parientes no van a querer. Es verdad que Dios ha prometido para nosotros en promesa que podamos de ser salvos, de entrar nosotros, y que nuestra familia puede venir a los pies del Señor. Es promesa, pero el enemigo también está trabajando, haciendo, está impidiendo, ¿verdad? Porque sabemos que la salvación se otorga cuando la persona se arrepiente. Sin santidad, como dijo nuestro hermano, nadie podrá llegar allá. Es necesario saber entender ese versículo, ¿verdad? No es así por así. Es necesario que nosotros sepamos que la persona va a arrepentirse cuando usted le predica el Evangelio de Jesucristo. No hay otra manera. Así es de que es usted y yo responsable de que estas personas, en medio del corre para allá, en medio de tanta ciencia, aquí el asunto es que todas estas cosas y todas estas personas no seamos unos también nosotros de estas personas, que nosotros no andemos sin rumbo de aquí para allá, gente que anda de aquí para allá buscando la solución. Hay personas que les afecta incluso la ciencia. Hay una ciencia que no es de acuerdo al Señor, que está perdiendo a la gente del Señor. Pero hay una ciencia que da a Dios, un conocimiento que nos lleva a Dios, ¿verdad? Bendita la ciencia que nos llevó al conocimiento de Dios. Pero tristemente la ciencia, aquella que estorba la relación del hombre con Dios. ¿Estamos? Mucha gente va a ser estorbada del Señor, de las cosas de Dios. Entonces, ¿cuánto tiempo más falta para que podamos ver el tiempo del fin? ¿Cuánto más? Y a la vez, ¿qué debemos hacer nosotros en lo que se llega a ese momento? Porque esto también es delicado, porque esto también nos incumbe, porque esto también tiene que ver con usted y conmigo. El tiempo nadie sabe, pero las señales se están cumpliendo y nuestra responsabilidad sigue vigente. Sigue vigente, hermanos. Muchas cosas
no las entendemos como proféticamente, como el futuro, pero sabemos que el Dios del futuro nos la revela a nosotros, nos da entendimiento, nos da discernimiento, y por eso es que nosotros nos gozamos, porque fuimos emblanquecidos, porque fuimos personas que privilegiadamente Dios tuvo en bien agarrarnos, apartarnos de las tinieblas para darnos vida y andar en luz. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Esto es maravilloso, hermanos. Así que le voy a invitar también solamente para reflexión a que abra su Biblia ahí en Filipenses también. Digo, ya la tiene abierta, nomás que la lleve a Filipenses. Quiero que meditemos, ¿verdad?, en la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz y nos ayuda, nos orienta, nos dirige. La palabra de Dios nos lleva de gloria en gloria, nos lleva a tener un entendimiento sobre ese Dios tan grande, ese Dios santo, ese Dios temible, ese Dios que no se compara, al que no se le compara con ninguno de los miles y miles de dioses que pudiera haber en la tierra. Ese es un Dios incomparable, es un Dios grande y maravilloso, que la gente que no lo conoce tristemente es llevada por todos lados, es confundida. Pero los que hemos conocido a ese Dios, en parte, dice Pablo, le conocemos, pero cualquier mínima parte de Dios, conocerle, es algo glorioso, es algo extraordinario para el mortal, para el hombre. Amén. Filipenses 2, versículo 12. Voy a leer algunos más, pero vamos a centrar el mensaje en el versículo 12. Filipenses 2:12, ¿lo tienen? Y dice la palabra de Dios: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. El título de este tema, de este mensaje, es en pregunta. ¿Tiembla usted ante su presencia? Ese es el título. ¿Tiembla usted ante su presencia? Y a reflexión, si usted algún día de su vida ha tenido esa experiencia de estar ante la presencia de Dios, ¿verdad? El canto dice: anhelo tu presencia, oh Dios, anhelo tu presencia, oh Dios. La Biblia dice que no hay hombre que pueda ver a Dios y vivir. Es importante que los hijos de Dios sepamos a qué Dios estamos sirviendo. Le digo esto porque hay muchas cosas que la iglesia de Cristo, los cristianos, estamos viendo un evangelio light, como se dice en inglés, un evangelio suave, un evangelio disluido. El problema radica en que no estamos teniendo ese verdadero conocimiento y esa relación, esa experiencia con ese Dios grande, con ese Dios todopoderoso. Creo que todos nosotros debemos reflexionar hasta qué punto estamos caminando del Señor, qué tan cerca estamos, qué hay, sabiendo que tenemos su Espíritu en nosotros, pero recuerde que el Espíritu Santo se puede entristecer, se puede apagar. El Espíritu Santo no es una fuerza activa nomás, que no tiene sentimientos. Es alguien que está con nosotros, pero que hay que estar
teniendo una relación de tal manera que Él se agrade. Amén. Como se ha venido diciendo en todo este culto, hermanos. Todo lo que se ha venido haciendo en su mayoría. Y yo con el mensaje que Dios me ha dado, digo, Señor, solamente tú conoces. Tú conoces. El apóstol Pablo aquí a la iglesia les dice que siempre habían obedecido a la iglesia en Filipos, y no dice, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. El apóstol Pablo se dirigió a la iglesia como una iglesia que caminó mientras Pablo anduvo con ellos en obediencia, y era parte, pero que cuando él tuvo que dejarlos, él les decía, ¿y saben qué? Yo creo que aún en mi ausencia ustedes sigan obedientes. Y no hay gozo más grande para una persona, un dirigente, un líder, y aún cristianamente, un cristiano, ver cómo los hermanos, ¿verdad? Me llamó mucho la atención, me animó mucho de ver cómo el hermano José se alegró, se motivó, lo motivó ver a su hijo recitando la palabra de Dios. Imagínense. Quiere decir que es algo muy importante que nosotros estemos llenándonos de su palabra y revisitándola, transmitiéndola, compartiéndola, y eso va a traer un gozo muy grande. Imagino que para todos los papás que tienen hijos, ver a sus hijos llenos de la palabra de Dios. No hay gozo más grande que yo para mí, ver a mis hijos que cada vez sirven al Señor, de poder entender que no hay nada mejor que eso. Pablo tenía en su corazón hacia la iglesia de Filipos, y les dice algo importante, les dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos. Cuando dice ocupaos en vuestra salvación, es muy importante, mis hermanos, que la iglesia de hoy por hoy estemos ocupados en esa salvación. A veces nos descuidamos, a veces no estamos ocupados en la salvación. El Señor está poniendo, yo creo que en muchos lugares, muchos ministros, el despertar a la iglesia para que se encuentre ocupada, ¿verdad? Como dice Daniel, muchos andarán corriendo de aquí para allá, muchos andarán ocupados. Pero Pablo le dice a la iglesia: ustedes ocúpense en vuestra salvación. Cuando dice ocúpense, es que sigan adelante, que sigan firmes, ocupándose, ¿verdad? ¿Hasta qué? ¿Cuánto tiempo? Hasta el fin. Una de las cosas es vivir en santidad, pero otra de las cosas es perseverar, como dice Mateo 24, miren, Mateo 24, así por encima, si usted allí, Mateo 24, en el versículo creo es el 13, Mateo 24, 13, 12 y 13, si lo leemos, Mateo 24, 12 y 13, que dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Tenga mucho cuidado, hermano, de estar jugando con esa salvación que Dios le va a otorgar. Hay congregaciones, hay denominaciones, instituciones que enseñan que salvo siempre es salvo. Nosotros no creemos así. Creemos que es menester no jugar con la salvación, de estar cuidando esa salvación, de estar ocupados en esa salvación. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuánto es importante que hagamos un repaso de nuestra vida espiritual?
cuánto es tiempo, cuánto es importante tener tiempo para analizar las obras que hacíamos cuando empezamos y las obras que estamos haciendo hoy día. Lo que hacíamos cuando teníamos aquel primer amor con el Señor y cómo ha venido menguando, ¿verdad? Esas palabras que yo me acuerdo que yo hacía, esas no sirven. Que mis hijos hacían, eso no sirve para nada. Es el que persevere hasta el fin, el que perseverare hasta el fin. Si usted fue usado 50 años en el Evangelio, pero hoy por hoy se encuentra retrocediendo, créamelo, que va a ser trágica su final. Dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y en eso se encontraba Pablo a los filipenses diciéndole: ocúpense en vuestra salvación. ¿Y qué quiere decir eso? Que podemos descuidar esa salvación ocupándonos en otras cosas menos en la salvación. Porque los trabajos, las horas que tú metas en los trabajos secularmente es importante para el pan de cada día, pero créanmelo, que si nosotros nos enfocamos tanto al grado que nosotros descuidemos la salvación, eso es muy peligroso. Muy peligroso. Y esto está pasando en mucha gente. Tal vez no sea el caso suyo, pero sí, hermanos, es muy importante algo más que nosotros debemos de ver, de analizar en nuestra vida cristiana, de no estar viviendo una vida baja en santidad, baja en obras cristianas, en testimonio, ya todo lo que se ha dicho. Es importante nuestro testimonio, es importante todo lo que hacemos, lo que decimos, pero aún eso no está suficiente. El apóstol Pablo les dice a la iglesia, les dice ocuparse en su salvación con temor y temblor. Aquí sí va a estar un poco más delicado. Con temor y temblor. Cuando dice con temor, estamos, como les dije, estamos viviendo una vida cristiana que no está temiendo, no teme a Dios el hombre. Parece que se ha faltado ese temor santo, ese temor reverente, ese temor que nos acerca de alguna manera más a Dios. El temor santo de Dios nos lleva a vivir una vida consagrada. Consagrada es una vida en santidad, una vida santo quiere decir consagrado para Dios. Y la iglesia de Dios es una iglesia de santos. ¿Cuántos santos hay aquí? Los santos aquí entran caminando, alaban a Dios en espíritu y salen caminando. Y es necesario que aparte de aquí, de alabar a Dios y de decir gloria a Dios, es necesario que haya un temor reverente en nuestra vida. Le estoy hablando de lo que sucede fuera de aquí. Porque en las congregaciones toda la gente son como ángeles. No se quebra ni un plato. Hay congregaciones que no se oyen murmullos, ¿verdad? Si se oyera un ruido como lo que estamos ahí oyendo, no, lo sacan a sus papás, ¿verdad? Pero no, Dios es paciente. ¿Nos hace falta paciencia, hermanos, o no? ¿Cuántos son pacientes? ¿A cuántos les hace falta más paciencia? Y pues más grande el golpe. Acuérdense que necesitamos un golpe para pasar la paciencia. Si no hay prueba, no hay paciencia, no hay necesidad de la paciencia. Se necesita el golpe. Se necesita que haya ruido para que pueda ver cuánta paciencia tenemos. Se necesitan pruebas. Porque la paciencia es probada con la prueba. Yo ya
área. Yo ya necesito, ya no me preocupo, es la fuerza del Señor para seguir adelante. No está fácil. La vida de hoy es difícil, pero el temor de Dios es muy importante. Le digo esto, hermano, porque la iglesia cristiana, ya no voy a decir los del mundo, pero la iglesia cristiana se está volviendo un ateísmo práctico. Yo le he dicho, están los ateos teóricos y los ateos prácticos. El ateo teórico es aquel que no cree en Dios, pero hace argumentos, teorías, hace libros, escribe libros para estar refutando las verdades bíblicas y refutando la creación o la existencia de Dios. Tratan. Y esos hay pocos. Hay más ateos prácticos. El ateo práctico es aquel que cree en Dios, pero vive como si no existiera. Que cree en Dios, yo creo en la palabra, pero nunca la lee. Dígame usted, ¿será esa una fe verdadera? Decir creer en Dios y su Biblia tenerla por allá. Y hay quienes la creen, la han leído, pero no se vive. Es otro problema. O sea que el ateo práctico hay mucho más que el ateo teórico. Es triste que la iglesia cristiana ha caído en una situación muy terrible, muy difícil, donde se le ha dicho en este momento, en este día, que muchas personas nunca van a creer en Dios por causa de una iglesia mediocre, una iglesia que no está viviendo la fe cristiana. ¿Cuántos están aquí? ¿Por qué? Porque no tienen en cuenta el cuidar la salvación con temor. Con temor, dice, con temor y con temblor. O sea, está viviéndose solamente una vida religiosa. La vida religiosa es aquella que cumple solamente con congregarse en la iglesia, portarse bien allí y salir de la iglesia y ser otras personas. Así camina la gente religiosa. Espero que aquí no haya de esos. Espero que usted sea el mismo aquí y fuera de aquí. De lo contrario, créame lo que van a caer muchas personas por causa de su mal testimonio. Muchas. Entonces, el Señor al cual nosotros servimos es un Dios temible, es un Dios santo. Es un Dios que se le reverencia, que se le respeta, no solamente en este lugar, porque en realidad, mis hermanos, le quiero decir, esa es otra idea. Es otra idea religiosa. El pensar que Dios habita en un lugar como este, donde muchos millones de gente se congregan en un lugarcito y les hacen saber que allí está Dios. Es verdad que Dios habita donde 2 o 3 están en su nombre, pero en su nombre, no en el nombre de muchas cosas. ¿Cuántos están conmigo? En realidad, hermanos, desde el Antiguo Testamento, los que leemos la Biblia, bueno, yo para los que leen la Biblia, ¿cuántos saben lo que dice Isaías 66? Vamos a Isaías 66, nomás para recalcar allí lo que el profeta Isaías escribe, guiado por el Espíritu Santo, y relata en cuanto a ese Dios que nosotros tenemos, servimos, porque ¿cuántos servimos al Dios de Elías? Amén. Al Dios de Isaías. Amén. ¿Ese es el Dios que usted tiene? Ese Dios, no crea que es un Dios chiquito. Ha habido personas que dicen Diosito. Amén. Pues mire, no han leído la Biblia, porque el Dios que nosotros servimos no es Diosito. ¿Lo tiene Isaías 66, versículos del 1 en adelante? Dice: Jehová dijo así: el cielo es mi trono
y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? ¿Qué le parece? Gloria a Dios. Dice el 2: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero oiga esto: pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Gloria a Dios. Oiga esto. Oiga esto. La gente no conoce este Dios tan grande. Pero este Dios está diciendo: ¿qué casa me vas a comprender? El cielo es el trono, es mi trono, dice. La tierra es el estrado. ¿Saben qué es un estrado? Esa cosa que hay al entrar de las casas es un estrado. Ese que usted le hace aquí al pie antes de entrar a la casa. Y la tierra es como el estrado, nomás, así nomás. Es más grande que eso. Nomás está diciendo nomás para que nosotros entendamos algo, para que sepamos qué templecito le vamos a construir. Habrá un templo para él. Amén. Amén. Así es. Toda su iglesia. ¿Cuántos son? ¿Y dónde están? Amén. En el mundo entero. Su iglesia es la composición de su cuerpo, seres vivientes, seres transformados, seres lavados, seres llenos del Señor, llenos y sellados de su Espíritu. Así que nosotros no debemos de tener esa idea de que Dios, nuestro Dios Santo, el Santísimo, no está en un templo hecho por manos. Esto no solamente lo dice Isaías, eso lo dice también, ¿quién lo dijo? Eso lo dice allá en Hechos. Vamos a Hechos así rápidamente nomás para Hechos. ¿Cuántos tiemblan a su palabra? En verdad, hermanos, no, hombre, si no se lee la palabra, ¿cómo va a temblar la gente? Es necesario creer lo que vamos a estar leyendo y lo que leemos, hermanos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Cuando usted agarre la Biblia, que Dios nos ayude a tener temor, a tener temblor. Dice que Él mira de arriba y mira porque está en todo lugar. Aquella persona que tiembla a su palabra, que conoce a ese Dios. Si usted se fija ahí, Hechos 17, aquí hay un relato, y que lo busco. En Hechos 17 hay un relato donde el apóstol Pablo llega a un lugar en Atenas, un lugar donde la gente en Atenas, hermanos, era muy religiosa, era muy espiritual, tenía sus tradiciones y traía sus conceptos en cuanto a Dios. ¿Lo tiene? Hechos 17, versículo 19, no, el versículo 22. ¿Lo tiene? Dice así: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Oiga, muy religiosos. ¿Y por qué eran religiosos? Dice: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al cual vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo, oiga esto, y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, ¿qué dice? No habita en templos hechos por manos humanas. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Si usted es uno de los que le han enseñado que el Santísimo está allá en un templo, Él no habita en templos hechos de manos humanas.
Eso lo hacían ¿quiénes? Los religiosos. Los que no conocían a ese Dios grande, los que no tiemblan a su presencia, los que no conocen que el Dios que servimos está en el cielo, en la tierra y en todo lugar, que Él no habita en templos hechos de manos humanas. Pero mire el 25, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Y de una sangre, oiga esto, de una sangre, el Cristo glorioso tenía que padecer y derramar sangre. De una sangre, dice, ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos. Oiga, tiempos y los límites de su habitación. ¿Cuáles son los límites de la habitación de Dios? No, Él es ilimitado, Él no tiene límites. Al que conocemos nosotros no está en templos hechos de manos humanas. Aleluya. Cuando el cristiano sabe eso, le clama en cualquier momento. Cuando los cristianos que saben eso, oramos en todo momento, le hablamos, confiamos en Él. No hay ninguna, no debe de haber ninguna excusa, ninguna manera de estar en un espíritu tan acongojado que no podamos decirle al Señor: gracias, Padre. En medio de todo te doy gracias. Para que busquen a Dios, oiga, para que busquen a Dios, si en alguna manera puedan, dice, palpando puedan hallarle, aunque ciertamente, ¿qué dice? No está lejos de cada uno de nosotros. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Él no está lejos de cada uno de nosotros. La gente no sabe. La gente es llevada para allá, y que acá lo traemos, y ahí va la gente para allá. Y que hoy va a venir acá, la vamos a tener en la ciudad de Fontana, y ahí va la gente para allá. Hoy la trajimos desde allá de México y vino aquí a la ciudad de Riverside, y ahí va la gente para allá. Aleluya. Bueno, ¿y la que tienes en tu casa qué? ¿El Dios que sirves qué? ¿Qué clase de Dios tenemos, hermano? Grande. Mire, esta gente le tiene más temor a eso que nosotros a Dios. ¿Cuántos están aquí? Alábele. Alábele, porque esta gente teme a esas cosas. Objetos sin vida. Y nosotros que servimos a un Dios grande y poderoso, nos ha faltado el respeto y el temor. No tenemos temor a Dios. Le negamos con nuestros labios y le negamos con nuestros modos de vivir y de hablar y de andar. ¿Cuántos están aquí? A veces nos importa poco que a Dios no le agrade lo que hacemos y hablamos y andamos haciendo. Pero a Dios le agrada aquella persona, aquel hombre, aquella mujer que tiembla su palabra, que reconoce la presencia de Dios en su vida, que se limpia para poder servir y agradar a ese Dios santo y temible. Amén. Es importante. ¿Por qué? Porque si usted anda en comunión con ese Dios, ¿qué dice Isaías? Miraré. ¿Qué dijo? Miraré. Ay, perdone que lo traiga para allá para acá, pero el 66 aquí dice, pero miraré a aquel que es pobre y humilde en espíritu. Hacen falta hombres y mujeres pobres y humildes en espíritu. ¿Por qué? Porque ha invadido la iglesia el orgullo, la vanidad, la arrogancia, la prepotencia. Nos hace falta reconocer a Dios en nuestra vida y ser humildes en espíritu. Eso nos trae un beneficio. ¿Cuál es el beneficio de ser así, de vivir así? Ese es el requisito y el beneficio de oír, de que Dios nos escuche. Porque Él dice, pero miraré a aquel que es pobre y humilde en espíritu,
y que tiembla a mi palabra. Es ahí la clave. De que no se trata ni cuánto hacemos, ni cuánto oramos, ni cuánto andamos haciendo tantas cosas en la vida. Tanto, como se dice, tanto show, tanto brinco, tanto grito. Porque eso que hacemos muchas veces, en mucho hacer, no necesariamente es garantía de que Dios está agradándose. Mire eso sí, Israel. Mire lo que dice el 3. ¿Qué dice Isaías 66:3? El que sacrifica buey es como si matase a un hombre. Los sacrificios de bueyes, de toros, eran parte de lo que Dios había ordenado, pero cuando su pueblo vive en obediencia, cuando estamos en comunión con Dios, porque cuando ya no tememos a la palabra de Dios, todo lo que hagamos, mira lo que dice, el que mata bueyes es como si matara a un hombre. El que sacrifica, 66:3 dice, el que sacrifica oveja como si degollase un perro. Fíjese, así de grave está. Dice, el que hace ofrenda como si ofrendase sangre de cerdo. El que quema incienso como si dijese a un ídolo. Como si bendijese a un ídolo. Oiga, porque el pueblo de Israel, los sacerdotes andaban con su incienso, andaban con su incensario así. ¿Ha visto gente que anda con incensarios así para allá y para acá? Así, que andan así. ¿Qué dice aquí? ¿Qué son? Como si bendijesen a quién? A un ídolo. Fíjese. Gracias a Dios que esa práctica aquí no la tenemos, incensario, ¿verdad? Amén. Pero no falta mucho, hermanos. Acuérdense que nuestras oraciones son como inciensos, pero que van para arriba. Deben de ir para arriba nuestras oraciones para que sean gratas a Dios. Porque aquí dice que si no es que estamos bien con Dios, dice que aún el incienso no va para arriba. ¿A quién va? A los ídolos. Y que no son pocos, son muchos ídolos. Y porque escogieron ¿qué? Sus propios caminos. Oiga esto, escogieron sus propios caminos. Mire, hermano, mi hermana, estemos muy alertas de estarle diciendo siempre a Dios: Señor, lléname de tu poder para que se haga tu voluntad. Lléname de tu presencia y de tu palabra para que se haga tu voluntad. Amén. Gloria a Dios. Si usted no lee la Biblia, usted nunca sabrá la voluntad de Dios, mucho menos estará orando de acuerdo a la voluntad de Dios. Una persona que no tiene una comunión con Dios ni conoce su voluntad, solamente sus oraciones son egoístas. Puro dame. Quiere más. En vez de estar dando gracias por cada minuto, cada segundo, por cada instante de mi vida. A cada instante de mi vida le diré gracias, Señor. Gracias, Señor. Heme aquí, Señor. Ayúdame, lléname. Es ahí el Padre nuestro. Venga a tu reino para que se haga tu voluntad. Tu reino para que se haga tu voluntad. No hay otra manera. Hay que leer la Biblia para poder hacer su voluntad, porque su voluntad de Dios está escrita en la Biblia. Amén. Imagínense, si nosotros que tenemos la Biblia la leemos poco, ¿qué se espera de la gente que nunca tiene Biblia? Que no lee la Biblia. Dígame, ¿está grave o no está grave? El problema no es los que no tienen Biblia, el problema es que los que tenemos Biblia no la ponemos en práctica. ¿Estamos? Hacemos nuestros propios, andamos en nuestros propios caminos, escogemos vivir como nosotros queremos y no como obedecer lo que Dios manda en su palabra. Y traeré sobre ellos lo que temieron. Oiga, y luego ya ahí viene: ay, no sé por qué, pastor, no sé por qué. No, yo sí sé. Yo ya vi lo que dice la Biblia, porque ni modo que sea Dios el que está. Miren, hermanos, cuando alguien está pasando, ¿es culpa de Dios o es culpa del hombre? Es culpa del hombre. Yo no meto las manos por nadie. Yo voy mi vida por el Señor
y orando por la iglesia. Pero, oiga esto, si usted descuida, si usted deja tener temor y temblor en su salvación y la descuida, créanme que Dios no está dispuesto a que usted se vaya al infierno completito. Mejor entrar sin una pierna, sin un ojo, sin una mano al cielo, que entrar enterito al infierno. Para estar aquí. Así es de que si le quita la parte, el pie, la mano, diga: Señor, sin mano, pero ya voy, ahora sí, Señor, con una. Porque Dios nos dijo las dos, porque Él es misericordioso, ¿no? Pero necesitamos las dos y las dos manos. Y ciegos casi necesitamos. Hay gente que no necesita ya ni ojos, porque esos ojos, en vez de ayudarle a seguir al Señor, le están perjudicando. Es mejor el ciego que el que ve hoy día. Porque el que ve, ojalá viera para arriba, puesto los ojos en Jesús, el consumador de nuestra fe. Pero todos, miren, todos nos interrumpen. En vez de estar viendo para arriba, ya estamos viendo para todos lados. Así como Lot miró allá muy bonito, para allá se fue, a Sodoma y a Gomorra. ¿Y nosotros? ¿Es allí? Porque llamé, dice, traeré sobre ellos que temieron, dice, traeré sobre ellos lo que temieron, dice, porque llamé, dice el Señor, y nadie respondió. Nadie respondió, hermanos. Fíjense. O dice que algunos respondieron. Mire la condición de Israel, hermanos, un ejemplo para nosotros, la iglesia, hermanos. El profeta, Dios lo levantaba para hablarle a su pueblo, y hablaba a Dios a través del profeta, pero no respondía ni a Jeremías, ni a Isaías, no le hacía caso a nadie. Y hoy no estamos más que viviendo como un ciclo. Dios llama y no respondemos. ¿Cuántas cosas son los deberes del cristiano? ¿Cuáles son los deberes del cristiano? Dice, y no oyeron tampoco, sino que dice, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Es triste, hermano, que hoy día la gente más, en vez de obedecer la palabra, obedece tradiciones y cosas que no tienen nada que ver con Dios. Escogen lo que le desagrada a Dios y lo tienen como más, son más devotos que eso, que la palabra de Dios. Y eso, ¿sabe qué? Eso enoja a Dios. Se lo digo con mucho temor y temblor, hermano. Yo los aprecio mucho, yo los quisiera ver enteritos y verlos en gloria y verlos siempre prósperos en toda su alma y en todo lo que tienen. Pero yo les digo, si hacemos como lo que dice aquí, como que estamos haciendo mal, no le digamos a Dios por qué. Eso no le digamos, nunca le diga a Dios por qué. Dígale: Señor, hágase tu voluntad. Si es allí, por lo que sea, si es por consecuencia del pecado, si es porque Satanás está tirando, si es porque Dios está permitiéndole que pase esa prueba para glorificar su nombre, para que otros puedan creer por medio de ese testimonio, pues gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Nosotros entendemos por la Biblia que los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan a bien. No hay excusa. Y las que no son de Dios ayudan para que se pierda ese y el que está oyendo. Porque hay hermanos que pura queja avanza, que en vez de animar, desaniman. Gracias a Dios que aquí no hay, pero allá donde yo he visto, sí. Pero oiga el 5, mire el 5. Oíd palabra de Jehová vosotros, ¿quiénes? Los que tiemblan, los que tembláis a mi palabra. Es necesario, hermanos, que de hoy en adelante nos propongamos de verdad a tener la palabra de Dios en una estima mejor. Casi no quisiera comprometerlos porque no quiero que así a la ligera diga: yo pastor, yo sí. Yo. Algunos leer el Nuevo Testamento. ¿En cuánto tiempo? ¿Nos lo proponemos, hermanos? Poquito, ¿verdad? No, sí, está serio. Es un desafío tremendo. No debería.
Que sean 2 veces, digan ustedes, hasta 2, 3 al año, pastor, rayó. Pero no, como dices, amén. Ay, el Nuevo Testamento, pastor. Ay, Aleluya. ¿tanto? No, hermanos, ¿qué leemos? Mire, la gente de allá que no lee la Biblia, lee los periódicos todas las mañanas, ya van para morirse viejitos, que yo tiraba el periódico, el Tribune antes, por años. A las 2 de la mañana aventaba el periódico y salía el viejito, casi ni caía al suelo, ya salía para afuera. Ya muriéndose este hombre. Y no se pierde leer todo el periódico, letritas chiquitas así, mira. Pero ¿cuánto leerá la Biblia ese hombre? No quiere decir que los mayores se van a morir primero que los jóvenes, pero mi hermano, si la Biblia dice que 70 años es lo robusto, pues, ¿verdad? Gloria a Dios porque nos va a dar 70 y 80. Aleluya. Hermanos, no abusemos. Ya la Biblia, ¿cuántos aman la Biblia? Amamos su presencia y la Biblia. Amén. ¿Amamos la Biblia? Amén. Dios dice, oíd palabra de Jehová vosotros los que tiemblan a mi palabra, a su palabra. Su palabra, no sé, hermano, algo tenemos que hacer nosotros los cristianos, su palabra. Ya voy a concluir, hermanos, ok, su palabra, porque voy a ir, hermano. Pero, dice, vuestros hermanos, dice, oiga lo que dice aquí. Vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, ¿qué dijeron? Dijeron, Jehová sea glorificado, pero Él se mostrará para alegría vuestra, y a ellos, ¿qué dice? Serán confundidos. O sea, ustedes si empiezan a echarle mano a la palabra y a leer el Nuevo Testamento y a vivirlo y a predicarlo, ¿ustedes creen que les va a ir bien? Bueno, allá arriba sí, pero aquí abajo no. Miren, hermanos, el mundo, las cosas del mundo hoy, y en esas se regocijan. El mundo no puede celebrar el Evangelio de Jesucristo. ¿Entiende eso? Amén. Así es que si la gente del mundo celebra algo, ¿usted cree que eso es el Evangelio? No es el Evangelio. El mundo no puede celebrar el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio es poder de salvación. Es un mensaje que lleva arrepentimiento al pecador. Es un mensaje que nos lleva a reconciliarnos con Dios. ¿Cuántos son embajadores del reino de los cielos? Aleluya. ¿Qué hace un embajador del cielo, de Dios? Habla. Va llevando la palabra. Vengo de parte del reino de Dios, de mi Padre Celestial, a hablarte un mensaje de vida eterna. Un mensaje temible, porque es de un Dios temible. Y aunque traigan pistola y aunque sean así, no necesariamente, hermanos, le van a tirar pistolas, le van a tirar balazos. Muchos de ellos se van a arrepentir. Pero es necesario que la iglesia sea obediente a la palabra. No diga usted como mucha gente dice allá afuera, dice, no, cristianos, dicen, ay hermano, es que la gente es dura. No, la gente no es dura. La que es dura es la iglesia, que no obedece a llevar la palabra. ¿Cuántos están aquí? ¿O quién lleva más responsabilidad? ¿La gente que no escucha o la iglesia que no quiere hablar? La iglesia que no quiere hablar. ¿Verdad que sí? ¿Está bueno el bistec, hermano? ¿Sí? ¿O qué querían escuchar? ¿Happy New Year? ¿Happy Thanksgiving? ¿O digo Merry Christmas? No, mi hermano, nosotros no vamos con cosas de aquí de abajo, hermanos. Las cosas que celebramos nosotros, el mundo no las puede celebrar. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria sea la gloria. Oh, mis hermanos. A ustedes, sus hermanos y mis hermanos nos van a aborrecer.
nos van a aborrecer. ¿Y saben qué, hermano? No debemos de condenar nunca ni juzgarlos. Eso le pertenece a Dios, porque es Dios que dice aquí, ¿verdad? Y los echarán fuera por causa de mi nombre. Y se dijeron: Jehová sea glorificado. Ah, gloria a Dios que se fue este hermano. Por fin se fue este brother. Ya nos tenía hasta aquí. Ya casi lo sacaba de la casa. Ya hasta lo iba a correr a otra casa porque ya me tenían pagado. Pura Biblia y puro Cristo y Cristo, ¿no? Pero dice él: pero él se mostrará para alegría vuestra, y ellos serán, ¿qué? Confundidos. Oiga el 24, 66-24, para no leer más. Mire, oiga esto. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá. Oiga esto. Ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. ¿Verdad? Esto es una verdad, hermano. Por eso dice, no sé, mi hermano dijo: no temáis al que mata la carne, pero nada más. Temed más bien a aquel que puede quitaros la vida y su alma ser echada al fuego. Aquí dice que su gusano no morirá, ni que el fuego se apagará. Aunque haya gente que dice que no hay nada después de la muerte para los impíos, aquí la palabra de Dios dice que sí habrá un dolor para aquellos. Entonces, ¿le duele a usted el alma de su gente, de sus seres queridos? ¿Hasta qué punto le duele? ¿Hasta qué punto usted puede reflexionar que está el peligro de su amigo, de su familia? ¿Hasta qué punto le duele? ¿Hasta qué punto, mis hermanos? Dios está esperando que usted y yo hagamos paso, seamos bendecidos de una manera espiritual o en todas las áreas que Él le agrada. Yo doy gracias a Dios por mi hermano José, que él está convencido de que aquí o fuera de aquí, al único que va a servir es a Cristo Jesús. Del único que quiere él pronunciar es del Cristo glorioso, el que fue resucitado de entre los muertos. Y nosotros, hermanos, ¿qué podemos decir a todo esto? Al ver usted la ciencia, al ver usted todo lo que está sucediendo, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué ha pensado usted hacer? Muchos empiezan que el año, ¿qué vamos a ver? Hay que proponernos qué hacer en el año, qué vamos a hacer. Y si hacen planes, hacen planes. Yo he hecho planes para el año nuevo, ¿verdad? Como digo mucho, tú dijiste que te ibas a portar bien, me dijo uno ayer, en este año, ya casi se acaba y sigues igual. ¿Qué hacemos? Nosotros, hermanos, ¿qué hacemos? ¿Qué haremos? ¿Temblamos? Es Dios quien promete el querer hacernos, darnos ese poder de hacer en nosotros su obra. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Es Dios quien se compromete, hermanos. Él es en nosotros, y es glorioso, hermanos, el que nosotros podamos recibir su Espíritu. Y como decía Pablo a Filipos, si quieren no lo lean, pero lo leo ahí en el capítulo 2, en el 14: hacer todo sin murmuración. Oigan nomás lo que nosotros tenemos que de verdad considerar si es que tenemos temor de Dios. Lo que le voy a leer ahorita son cosas que usted los analice. Usted nomás haga un chequeo. Ya voy a finalizar. Usted haga un chequeo. Usted no le voy a decir a usted quién es ni nada, pero sea la palabra. ¿Ok? Filipenses 2:14 dice: hacer todo sin murmuración. ¿Es usted una persona que murmura seguido, de vez en cuando? Dice: ni contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Oiga, él sabe que la generación está así, pero ustedes, nosotros,
en medio de la cual, ¿qué dice? Resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Oiga el 16, asidos de la palabra de vida. Hermanos, ¿qué es asidos? Asidos. Agarrados. Así, miren. Asidos. Así. De la palabra. Que es el ancla del alma. Por eso yo decirles que si leemos el Nuevo Testamento en este año, ¿cuántos estarían dispuestos? Amén. Vamos avanzando. Otro rato y no se va a llenar. Hace casi 25 minutos lo dije y eran como 2, 3. Ahorita lo dije y como que hubo más de la mitad, ¿eh? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Amén. Lo hacemos. Con gozo, hermano, no se vaya de este mundo, no vaya a la tumba si nunca haber leído en la Biblia. ¿Cuántos me están escuchando? No se vaya de esta vida sin eso. Asidos de la palabra es una cosa importante para que nosotros podamos entender si estamos en verdad agradando a Dios. Asidos de la palabra de Dios. Dice, y luego dice, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado, dice, en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Me gozo y me regocijo, que no es lo mismo. Gozar es una cosa y regocijar es otra cosa. Y finalmente el 18 dice, y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios, hermano. Usted debería ya brincar y estar de pie y decir, amén, gloria a Dios. Nosotros vamos a ser de los que vamos a seguir al Señor, como Josué se los dijo. Decidan a quién van a servir y a quién van a seguir, pero yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Cómo vamos a servir al Señor? Obedeciendo a Dios. Como les dije, este es el último mensaje que yo les voy a dar en este año. Y nos miraremos, si Dios quiere, en el segundo del que viene. Si no, no seremos. Pero esto que le estoy diciendo es un buen momento, es un buen día para que usted se ponga de pie y en su mano delante de Dios diga, Señor, si tú no me quitas la vida en este año y si no llegues, yo podré leer con amor, con temor y temblor el Nuevo Testamento de tu Biblia, de tu palabra. ¿Estamos? Póngase de pie, es un honor, es un honor poder ser instrumentos de gloria. Pero ¿por qué lo hago? ¿Por qué lo hago y por qué estoy yo en verdad motivándolo a leer el Nuevo Testamento? Para que usted y yo, en esas promesas que están en ese Nuevo Testamento, nos regocijemos todos los días. Y que de aquí en adelante nosotros no salga de nuestros labios, de nuestra boca, quejabanzas, palabras que no tienen sentido, hermanos. Palabras que como yo lo dije en un mensaje, es puro smoke, pura contaminación, porque sabía que contamina lo que sale por la boca. ¿Cómo anda del smoke? Se lo dije yo hace unos meses, una semana atrás. ¿Cómo anda del smoke? ¿Cómo sale nuestros labios? Hoy, hermanos, cierre sus ojos. Hoy es tiempo de decirle en este domingo, último domingo del año. Hoy es tiempo para afirmar nuestra vida y hacer un compromiso con Dios de agradarle a Él, de ser hombres y mujeres que temblamos a su palabra, con amor, con temor y temblor, poder guardar esa salvación. Si usted ha sido una persona que ha estado como jugando,